Bienvenidos, exploradores de los escenarios olvidados y las sonrisas pintadas que ocultan gritos silenciosos. Acomódense en la penumbra y preparen sus almas, porque esta noche vamos a levantar el pesado telón de terciopelo de una de las historias más macabras y retorcidas de la Bohemia de Santiago de Chile. Hoy desvelaremos el secreto de la ilustre familia Solórzano y su famoso teatro de marionetas, un lugar donde los hilos no movían la madera, sino que ataban el alma a una prisión de laca, seda y desesperación eterna. En un polvoriento y olvidado ático del barrio Lastarria, en el Santiago actual, un joven y talentoso artista llamado Mateo Solórzano está a punto de liberar una pesadilla centenaria. Mateo es el último descendiente directo de una famosa dinastía de titiriteros, los Solórzano, cuyo gran teatro de autómatas y marionetas fue la joya de la vida cultural de la capital chilena a principios del siglo XX. Un lugar de maravilla y un arte tan perfecto que desafiaba la explicación. El teatro cerró hace décadas, tras un devastador incendio, y la colección de marionetas, obras maestras de un realismo casi humano, ha permanecido guardada desde entonces, acumulando polvo y secretos. Mateo, un hombre moderno, un escultor que trabaja con metal y resina, ajeno a las viejas tradiciones familiares, ha decidido, en un ataque de nostalgia, restaurar una de las piezas más famosas de la colección, una marioneta de tamaño casi natural de un payaso trágico, un Piejot, al que su bisabuelo llamaba Colombino. La marioneta está en un estado de deterioro peculiar. Su rostro de madera de peral, con su sonrisa pintada y su lágrima de esmalte perpetua, está cubierto de una fina red de grietas, como un mapa de un dolor antiguo. Al intentar consolidar la madera con una resina epóxica especial, Mateo comete un error. Un pequeño fragmento de madera cerca del ojo de la marioneta, un trozo que parecía parte de la estructura, se desprende. Debajo no hay madera sólida, hay una pequeña y precisa cavidad, y dentro de esa cavidad algo brilla con una oscuridad antinatural. Usando unas pinzas de precisión de su taller, extrae el objeto. Es un pequeño trozo de obsidiana, afilado y de un negro profundo que parece absorber la luz, atado con un mechón de cabello humano, ahora quebradizo por el tiempo. En el instante en que retira la piedra de su nido, el aire del ático se vuelve helado, a pesar del calor del verano santiaguino. La radio que escuchaba de fondo, una emisora de jazz, se apaga con un chasquido de estática, sumiendo la habitación en un silencio denso y pesado. Y un olor a polvo viejo, a ozono como después de una tormenta, y a una profunda y antigua tristeza inunda la habitación. Esa noche, Mateo tiene la primera de muchas pesadillas. Sueña que es una marioneta. Siente sus miembros de madera, pesados y torpes, su cuerpo hueco. Siente los hilos que tiran de él, pero no vienen de arriba, del puente de un titiritero. Vienen de dentro, de su pecho, de su alma, tirando de él, obligándolo a moverse, a sonreír, a llorar, y oye una voz que no es la suya, susurrando desde su propia garganta. Una voz melancólica que recita versos de un poema que nunca ha leído. Una voz que suplica por una libertad que llega demasiado tarde y que ahora, después de un siglo de silencio,
solo desea venganza, lo que Mateo ha liberado sin saberlo, y lo que su propia familia, en una conspiración de silencio con las élites culturales y políticas de la época, se esforzó por ocultar bajo las cenizas de un incendio. Es la verdad sobre el realismo imposible de sus marionetas. No parecían vivas, estaban vivas. Pocos saben que bajo los cimientos del viejo teatro Solórzano, hoy un moderno y prestigioso centro cultural, existe un taller secreto donde no se tallaba la madera para imitar la vida, sino que se aprisionaban las almas para robarla. Es la historia de un pacto con un espíritu antiguo de la tierra, un pacto que prometía el arte perfecto a cambio de una colección de las almas más brillantes de una generación. Pero antes de que las luces de gas del gran teatro de autómatas se enciendan y comience la función macabra, antes de que los hilos invisibles de esta historia comiencen a tirar de nosotros y a manipular nuestras emociones, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad de investigadores de lo prohibido que nos acompaña en cada descenso a la oscuridad de la historia. La historia que están a punto de escuchar es un laberinto de arte sublime, locura creativa y magia ancestral, una tragedia de almas robadas y de una ambición que no conoció límites. Para agradecerles su valentía al comprar una entrada para este espectáculo de horrores, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra marioneta participarán en el sorteo de una réplica exacta, hecha a mano, de la piedra de obsidiana de Colombino, una pieza que, según la leyenda, aún contiene el eco de un alma prisionera, un fragmento de la tristeza de un poeta olvidado. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora, únanse a esta compañía de lo insólito y tomen asiento. El tercer timbre está a punto de sonar. El espectáculo va a comenzar. Nos transportamos en el tiempo a la ciudad de Santiago de Chile, a principios del siglo XX, alrededor del año 1905. Es una ciudad en plena y febril efervescencia, la capital de una república que, tras décadas de conflictos internos y la sangrienta pero victoriosa Guerra del Pacífico, se siente orgullosa, próspera y mira hacia Europa como su modelo a seguir. Es el apogeo de la Belle Époque chilena. Las élites, enriquecidas por el monopolio del salitre del norte y la expansión de la agricultura en el Valle Central, han transformado el centro de la ciudad en un pequeño y a veces provinciano París. Se construyen palacios de estilo neoclásico y Art Nouveau a lo largo del parque forestal. Se inaugura un magnífico teatro municipal que trae compañías de ópera de Italia, y los cafés del centro, como el Torres, se llenan de políticos de levita, poetas modernistas y artistas que discuten sobre el simbolismo, la teosofía, el anarquismo y el futuro de la nación. El aire de Santiago es una mezcla de progreso y una profunda nostalgia. El ruido de los primeros y ruidosos automóviles y el tintineo de los tranvías eléctricos se mezcla con el pregón de los vendedores ambulantes y el sonido melancólico de los organillos. El olor a carbón de las chimeneas de las primeras industrias se funde con el perfume caro de las damas que pasean por el Cerro Santa Lucía, convertido en un jardín romántico por el intendente Vicuña Maquena. Pero bajo esta pátina de civilización europea, de orden y progreso, late un corazón más antiguo, más oscuro y más violento. Chile es una tierra de una geografía extrema, un país definido por la presencia imponente de la cordillera de los Andes y la inmensidad del Océano Pacífico.
Su historia está marcada por la guerra y la resistencia. En el sur, el pueblo mapuche, aunque militarmente derrotado y confinado en reducciones tras la llamada pacificación de la Araucanía, mantiene vivas sus tradiciones, su lengua, el mapudungún, y su profunda y compleja conexión espiritual con la tierra, y su cosmovisión, llena de espíritus poderosos como los pillán y los huecufe, y de chamanes, los machi y los calcu, capaces de viajar entre mundos y manipular las almas. A veces se filtra hacia el norte, hacia la capital, en forma de leyendas, remedios herbales y temores supersticiosos que la élite ilustrada desprecia, pero que el pueblo respeta. En este vibrante y contradictorio escenario cultural, la familia Solórzano es una institución venerada. No son ricos terratenientes ni políticos influyentes. Son artistas. Son los dueños y el alma del gran teatro de autómatas y marionetas Solórzano, el teatro de títeres más famoso y respetado de toda Sudamérica. Un lugar que ha elevado el arte de la marioneta de un simple entretenimiento infantil a una forma de arte sublime. El patriarca, don Elías Solórzano, es considerado un genio, un maestro titiritero cuya habilidad para dar vida a la madera es legendaria. Es un hombre de unos 50 años, de figura enjuta y ascética, con manos largas y nudosas de artista, y unos ojos oscuros e intensos, tan profundos que parecen ver el alma de las personas, sus talentos y sus debilidades. Su esposa, Leonor, es la dramaturga y diseñadora de vestuario de la compañía, una mujer de una belleza melancólica y un talento excepcional para crear historias de una profunda resonancia emocional. Historias que a menudo exploran los temas de la pérdida, la soledad y la prisión del destino. Y sus dos hijos, Ismael y Adela, han sido entrenados desde la infancia en el complejo arte de la manipulación de las marionetas, moviéndose en el puente sobre el escenario con la gracia de bailarines y la precisión de cirujanos. La fachada de los Solórzano es la de una familia de artistas bohemios, apasionados y completamente dedicados a su arte. Son admirados por la élite cultural, que ve en su trabajo una forma de arte superior, y adorados por el pueblo, que llena las funciones más baratas para ver sus espectáculos de comedia y sátira social. Su teatro es un lugar de magia y maravilla para todos. Pero esa magia tiene un origen terrible y un precio inconfesable. La perfección de las marionetas de Elías Solórzano no se debe solo a su genio como artesano. Se debe a un pacto. Años atrás, en un viaje al sur de Chile, a la región de la Araucanía, Elías, un hombre ya entonces obsesionado con la idea de crear el actor perfecto, un actor que nunca envejeciera, que nunca olvidara sus líneas, que nunca tuviera un ataque de ego y que pudiera expresar la emoción más pura sin el estorbo de la carne, entró en contacto con un calcu, un hechicero mapuche que vivía aislado y que practicaba las artes oscuras de su tradición. De él, a cambio de una suma de dinero y de un favor que el hechicero se cobraría más adelante, Elías aprendió la existencia de los pillán, los espíritus ancestrales de los volcanes, y de un tipo particular de espíritu, un ser antiguo y neutral que no era ni bueno ni malo, sino simplemente un artesano de lo invisible, conocido como el tejedor de sombras o Lican Aun. Este espíritu tenía el poder de coser o atar un puyu,
un alma humana, a un objeto inanimado, creando una prisión perfecta de la que el alma no podía escapar mientras el objeto existiera. Elías, en su soberbia de artista, en su búsqueda fáustica de la perfección, no vio en esto un horror, sino una oportunidad única. Realizó el ritual que el cálculo enseñó y logró hacer un pacto con el tejedor de sombras. El espíritu le enseñaría la técnica para atar las almas a cambio de un tributo. Cada alma que Elías aprisionara, una parte de su sabor, de su esencia emocional, su talento, su dolor, su alegría, alimentaría al espíritu, haciéndolo más fuerte y otorgándole a Elías una especie de protección y buena fortuna. Elías Solórzano no era un simple titiritero, era un coleccionista de almas, y su famoso y querido teatro no era un lugar de entretenimiento, era una galería de seres humanos vivos, atrapados en cuerpos de madera, condenados a representar una y otra vez las obras escritas por sus carceleros, en un bucle de agonía silenciosa. El incidente que marcó la primera aplicación práctica y deliberada del pacto de Elías, el momento en que su ambición artística se convirtió en un acto de depredación y asesinato espiritual, ocurrió poco después de su regreso del sur, en el vibrante Ambiente Cultural de Santiago. En una de las tertulias literarias a las que asistía, conoció a un joven poeta llamado Julián Reyes, una de las más brillantes y trágicas promesas del modernismo chileno. Reyes era un hombre de una sensibilidad extrema, brillante, pero torturado por una melancolía incurable y una pasión que lo consumían. Escribía poemas de una belleza desgarradora sobre el amor no correspondido, la muerte, la soledad urbana y la sensación de ser un extranjero en el mundo. Elías se sintió fascinado por él, no por su poesía, que consideraba sentimental, sino por la calidad de su alma. Vio en la profunda y compleja tristeza de Reyes, en su capacidad para sentir el dolor del mundo, la materia prima perfecta para su primera gran obra maestra. Con una paciencia de depredador, se hizo amigo del joven poeta. Se convirtió en su mecenas, alabando su talento, pagando sus deudas y finalmente invitándolo a vivir y a trabajar en una habitación del ático del teatro, un lugar donde, según le dijo, encontraría la paz y la inspiración para escribir su gran obra. Durante meses, Elías estudió a Julián como un científico estudia a un espécimen raro. Absorbió sus gestos, sus inflexiones, su forma de suspirar, la manera en que su rostro se iluminaba brevemente con una idea para luego volver a caer en la sombra de la melancolía. Y mientras tanto, en su taller secreto en el sótano del teatro, un lugar al que nadie más que él tenía acceso, comenzó a tallar una marioneta a su imagen y semejanza. No era una caricatura, era un retrato perfecto en madera de peral, una figura de un payaso triste, un Pierrot, al que llamó Colombino. Una noche, cuando la marioneta estuvo terminada, Elías invitó a Julián a su taller, con el pretexto de mostrarle su última creación, una obra inspirada en su propia poesía. Le ofreció un vaso de un vino especial, un vino chileno al que había añadido un potente narcótico de hierbas que había aprendido a preparar de su maestro Calcu, una droga que no solo dormía el cuerpo, sino que soltaba el alma, haciéndola maleable. Cuando el poeta cayó en un sueño profundo, Elías comenzó el terrible ritual que le había enseñado el tejedor de sombras.
No era un ritual de sangre o fuego, sino algo mucho más íntimo y perverso. Usando una aguja hecha con el hueso de un cóndor y un hilo hecho con su propio cabello y un mechón del cabello de Julián, y cantando en una lengua gutural que no era ni español ni mapudungún, sino algo más antiguo, comenzó a coser el alma de Mason Julián, Supuyu, a la marioneta de madera. El proceso fue largo y terrible. El cuerpo dormido de Julián se convulsionaba en la mesa. Pequeños espasmos recorrían sus miembros, mientras la marioneta de madera, a su lado, parecía llenarse lentamente de una presencia. Sus articulaciones de madera crujiendo, su cabeza girando lentamente como si despertara de un largo sueño. Cuando el ritual terminó, el cuerpo de Julián Reyes quedó vacío, una cáscara sin vida, con una expresión de sorpresa y un horror silencioso congelada en su rostro. La marioneta de Colombino, por otro lado, parecía vibrar con una energía contenida, con una tristeza tan palpable que era casi visible. Elías se deshizo del cuerpo del poeta esa misma noche, arrojándolo a las aguas turbias del río Mapocho. La desaparición de Julián Reyes causó un breve revuelo en los círculos literarios de Santiago. Sus amigos lo buscaron durante semanas, pero finalmente se asumió que, en uno de sus frecuentes ataques de melancolía, se había suicidado. Un final trágico, pero romántico, para un poeta maldito. Nadie sospechó del amable y bohemio don Elías, quien se mostró públicamente afligido por la pérdida de su joven protegido. Semanas después, el Gran Teatro Solórzano estrenó una nueva obra, una pantomima trágica sin palabras titulada El lamento de Colombino. El protagonista era la nueva marioneta. El público quedó absolutamente maravillado y los críticos extasiados. Nunca habían visto algo así. La marioneta no se movía como un títere de madera. Se movía como un ser humano aplastado por el peso del mundo. La forma en que inclinaba la cabeza, la manera en que sus manos de madera expresaban una tristeza infinita, la desolación en su postura, era el arte de la marioneta llevado a una perfección nunca antes vista, una perfección inhumana. La obra fue un éxito rotundo. Los críticos hablaron de genio, de una nueva forma de teatro, del alma de la madera. Nadie sabía que no estaban aplaudiendo la habilidad de Elías Solórzano como titiritero. Estaban aplaudiendo el sufrimiento real de un alma atrapada, la agonía silenciosa de Julián Reyes, condenado a representar su propia tristeza noche tras noche, para la diversión de un público que no sabía que estaba asistiendo a la tortura más refinada y cruel. Tras el éxito arrollador y sin precedentes de El lamento de Colombino, la reputación de Elías Solórzano alcanzó cotas legendarias. Se convirtió en el artista más venerado de Santiago, y su ambición, alimentada por el aplauso y el poder que sentía, se volvió insaciable. El pacto con el tejedor de sombras y la capacidad de capturar almas se convirtieron en una adicción. Ya no se conformaba con ser un gran artista. Quería ser un dios, un creador de vida, un coleccionista de las almas más interesantes y talentosas de su tiempo, para construir su propia compañía de teatro inmortal. La cacería se volvió sistemática, sofisticada y despiadada. Elías y su esposa Leonor, que, tras una crisis inicial de conciencia, se había convertido en su cómplice fascinada y aterrorizada,
comenzaron a buscar activamente a sus próximas víctimas. Su teatro, antes un lugar de arte, se convirtió en una telaraña, y ellos en las arañas que esperaban pacientemente en el centro, atrayendo a las moscas más brillantes. Sus presas eran siempre artistas o personas con un don especial, individuos cuyas almas, según la retorcida filosofía de Elías, eran más vibrantes, complejas y luminosas, y por lo tanto producían mejores marionetas y un alimento más sabroso y potente para el tejedor de sombras. La segunda víctima fue una cantante de ópera española, una soprano llamada Amalia de la Rosa, cuya voz era famosa por su pureza cristalina y su poder emocional, pero cuya carrera estaba en franco declive debido a su afición por el alcohol y el juego. Leonor escribió una ópera en miniatura para marionetas, La Reina de Hielo, y la invitaron a ser la asesora vocal y a grabar su voz en los nuevos cilindros de cera para el fonógrafo del teatro. Amalia, halagada por el reconocimiento y desesperada por dinero, aceptó encantada. Una noche, tras una larga sesión de ensayo regada con absenta, su alma fue transferida a una hermosa y altiva marioneta de una reina de las nieves. La nueva obra fue otro éxito clamoroso. El público juraba que podía oír un canto celestial que emanaba de la marioneta, una voz de una tristeza y una belleza sobrenaturales que hacía llorar a los espectadores. Luego, vino un famoso actor de comedia del teatro popular, un hombre cuya risa era contagiosa y cuya habilidad para la improvisación era legendaria. Su alma fue aprisionada en una marioneta de Polichinela, que se convirtió en la estrella de las comedias más hilarantes y populares de Santiago. Un títere que parecía tener vida propia y que a menudo improvisaba gestos que no estaban en el guión para deleite del público. Un bailarín de tango del arrabal, cuya pasión y melancolía se manifestaban en cada paso. Un viejo filósofo anarquista, cuya mente brillante y caótica fue transferida a una marioneta de un profesor loco. Una joven actriz trágica, especializada en papeles de heroínas moribundas. La colección de almas de Elías crecía, y su teatro se convirtió en un panteón de talentos robados. Cada nueva marioneta era una obra maestra de un realismo y una expresividad que dejaban al público boquiabierto, y con cada nueva alma aprisionada, el poder del tejedor de sombras crecía, y la protección y la prosperidad de la familia Solórzano se hacían más fuertes. El teatro nunca sufría robos, nunca tenía problemas con los censores de la municipalidad, y sus obras siempre eran un éxito de taquilla, como si una fuerza invisible los guiara y los protegiera. Mientras tanto, en el pequeño y chismoso mundo bohemio de Santiago, las desapariciones de artistas y personajes excéntricos comenzaron a ser un tema de conversación recurrente. Al principio, se atribuían al estilo de vida caótico y autodestructivo de esa gente. Seguro que se fue a Valparaíso a buscar fortuna. Probablemente murió de una sobredosis en alguna pensión del barrio Mata. Se habrá fugado a Buenos Aires con una nueva amante. Eran las explicaciones habituales. Pero a medida que las desapariciones continuaban, siempre afectando a figuras conocidas por su talento y su intensidad emocional, los rumores comenzaron a tejerse, formando una oscura leyenda urbana. Entre los tramoyistas, los músicos y los actores de los teatros cercanos, se empezó a hablar del teatro de los desaparecidos,
o el Teatro Come Almas. Decían que el teatro de los Solórzano estaba maldito, que era un lugar que se tragaba a la gente. Algunos juraban haber visto sombras que se movían por su cuenta en el escenario cuando el teatro estaba vacío por la noche, o haber escuchado susurros y lamentos que provenían del taller del sótano. La leyenda más persistente y escalofriante era la de los ojos de las marionetas. Se decía que si uno miraba fijamente a los ojos de cristal de las marionetas de los Solórzano, a veces, solo por un instante, cuando la luz era la adecuada, se podía ver un parpadeo, un destello de pánico, de conciencia real, un alma prisionera pidiendo ayuda desde el fondo de su prisión de vidrio. Los fenómenos sensoriales en el propio teatro se volvieron más notorios para los que trabajaban allí. Un olor inexplicable, una mezcla de madera de cedro, laca, ozono y una extraña y dulce fragancia floral que nadie podía identificar. A veces impregnaba el aire del escenario sin motivo aparente. La temperatura en el foso de las marionetas, el espacio bajo el escenario donde se guardaban las que no estaban en uso, era siempre anormalmente fría, un frío que parecía calar en los huesos y que no se correspondía con la temperatura del resto del edificio. Y a veces, por la noche, los serenos juraban escuchar un sonido suave, un golpeteo rítmico y desesperado, que venía de los grandes baúles de madera donde se guardaban las marionetas, como si estuvieran tratando de salir, como si rascaran la madera desde dentro. La familia Solórzano, envuelta en su éxito y en su locura artística, ignoraba los rumores o los consideraba un halago, una prueba de la increíble verosimilitud de su arte. La élite de Santiago, que los adoraba, los defendía, y la policía, que consideraba a los artistas y bohemios como una subclase problemática y poco fiable, no le daba la menor importancia a sus desapariciones. El horror continuaba, función tras función, una procesión de almas torturadas bailando para el deleite de un público inocente, mientras sus cuerpos de madera se iban llenando lentamente de una silenciosa, profunda y desesperada locura. El gran teatro de autómatas Solórzano, con su reputación intachable y su arte sublime, era una fortaleza casi inexpugnable. El culto familiar era tan pequeño y cerrado, compuesto únicamente por Elías, su esposa y su hijo Ismael, que era prácticamente indetectable. Sin embargo, la creciente frecuencia de las desapariciones de figuras notables y queridas del mundo artístico de Santiago finalmente llamó la atención de una institución que, aunque no era oficial, tenía ojos y oídos en todas partes de la sociedad chilena, la Gran Logia Masónica de Chile. En la década de 1900, la masonería era una fuerza poderosa e influyente en la vida política, intelectual y cultural del país. Muchos de sus miembros eran políticos, senadores, periodistas, intelectuales y artistas, y vieron con creciente preocupación cómo varios de sus hermanos de las logias artísticas desaparecían sin dejar rastro. No sospechaban de nada sobrenatural. Por supuesto, su visión del mundo era racionalista y humanista, pero sí sospechaban de una posible red criminal, de tráfico de personas, o quizás de una purga política o ideológica encubierta, llevada a cabo por los sectores más conservadores y católicos de la sociedad. Decidieron investigar el asunto de forma discreta, utilizando sus propios métodos y su red de influencias, al margen de la policía, en la que no confiaban. La tarea fue encomendada a un hombre
que era a la vez un respetado miembro de la logia Deber y Constancia, y un detective privado de una habilidad y una discreción excepcionales, Joaquín de la Fuente. De la Fuente era un personaje fascinante, un producto de la modernidad que se abría paso en Chile. Un ex inspector de la Policía de Investigaciones se había retirado del cuerpo, asqueado por la corrupción, la burocracia y la ineficiencia. Era un hombre de unos 40 años, de aspecto distinguido, siempre vestido con una elegancia impecable, un aficionado a la literatura y a la filosofía. Era un racionalista, un hombre que creía en la lógica, la deducción y la psicología humana como las herramientas para desentrañar cualquier misterio. Su método se basaba en la observación minuciosa, la infiltración social y el análisis de patrones de comportamiento. Era conocido en los círculos correctos de Santiago como el hombre al que acudir cuando un problema era demasiado delicado o demasiado extraño para la policía oficial. Su misión era averiguar qué estaba pasando con los artistas desaparecidos, y todos los hilos, por delgados y tenues que fueran, parecían conducir a un único lugar, un nexo común en la vida de todas las víctimas, el próspero y universalmente admirado teatro de la familia Solórzano. Joaquín de la Fuente no creía en maldiciones ni en fantasmas. Creía en la oscuridad del corazón humano, en la vanidad, la ambición y la crueldad que a menudo se esconden tras la máscara del arte y la genialidad. Se preparó para enfrentarse a un asesino en serie, con gustos excéntricos, a un traficante de personas que vendía talentos a Europa, o a un culto decadente que realizaba extraños rituales. No estaba, ni remotamente, preparado para enfrentarse a un coleccionista de almas y a sus creaciones vivientes. Su investigación sería un descenso a un mundo donde la lógica y la razón se rompían, y donde la belleza del arte era sólo el barniz que cubría una prisión de agonía eterna. Joaquín de la Fuente comenzó su investigación con una estrategia de inmersión total, como un actor preparando un papel. Sabía que un ataque frontal o una investigación abierta contra una familia tan querida y protegida como los Solórzano sería contraproducente y solo los alertaría. Necesitaba entrar en su mundo, respirar su aire, hablar su lenguaje, ganarse su confianza para poder observar desde dentro, aprovechando sus conexiones en el mundo del periodismo y la cultura. Se hizo pasar por un crítico de teatro de un importante y recién fundado periódico de Valparaíso, interesado en escribir una larga semblanza, un perfil en profundidad sobre el genio de Elías Solórzano y su revolucionario arte. Con sus modales refinados, su vasto conocimiento del teatro simbolista europeo y su aparente y sincera admiración por su trabajo, no tardó en ser aceptado en el círculo íntimo de la familia. Se convirtió en un visitante habitual del teatro, con un permiso especial de don Elías para observar los ensayos, entrevistar a los miembros de la familia y, lo más importante, estudiar las marionetas de cerca en el taller. Durante semanas, observó, escuchó y anotó en un pequeño cuaderno. Quedó genuinamente impresionado por el talento y la dedicación de la familia, pero su instinto de detective le decía que algo estaba fundamentalmente mal, que había una disonancia entre la belleza de lo que creaban y una atmósfera de opresión y tristeza que impregnaba el lugar. Notó la tensión palpable entre los miembros de la familia, una especie de secreto compartido
que los unía con la fuerza de una cadena y, a la vez, los aislaba del resto del mundo. Observó la devoción casi temerosa de Elías hacia sus creaciones, la forma en que les hablaba en susurros cuando creía que nadie lo veía, ajustando sus ropas, acariciando sus rostros de madera, y sintió la extraña atmósfera del lugar, el frío inexplicable del foso de las marionetas, el olor a ozono y a flores desconocidas, y sobre todo, la constante y perturbadora sensación de ser observado por docenas de ojos de cristal. Su primer descubrimiento concreto vino del estudio de las marionetas. Con el pretexto de admirar la increíble artesanía, las examinó de cerca, una por una. Notó que la madera, aunque vieja, tenía una extraña cualidad orgánica, una calidez al tacto que no era natural, como si contuviera una energía latente. Y descubrió que cada una de las marionetas principales tenía un pequeño y casi invisible compartimento secreto, sellado con cera de abeja, usualmente en la nuca o en el pecho. No se atrevió a abrirlos por miedo a ser descubierto, pero sospechó que contenían algo importante, el corazón de la marioneta, por así decirlo. El siguiente paso fue investigar metódicamente las desapariciones. De la Fuente dedicó sus noches a reconstruir las últimas semanas de vida de cada uno de los artistas desaparecidos que sus hermanos masones le habían señalado. Habló con sus amigos, sus amantes, los dueños de las pensiones donde vivían, los camareros de los cafés que frecuentaban, y encontró un patrón innegable, una conexión que era demasiado fuerte para ser una coincidencia. En cada caso, sin excepción, la última persona influyente con la que habían sido vistos, o la última que les había ofrecido una oportunidad, un trabajo, un mecenazgo o simplemente consuelo, había sido un miembro de la familia Solórzano. La revelación que lo cambió todo. Sin embargo, el momento en que el velo se rasgó provino del eslabón más débil y más torturado de la familia, la hija, Adela. A diferencia de su hermano Ismael, que era un fanático seguidor de su padre y un participante activo en el arte, Adela vivía en un estado de perpetua melancolía y un terror silencioso. De la Fuente se acercó a ella con delicadeza, no como un detective que busca información, sino como un alma gemela, un hombre que entendía la tristeza y la soledad. La encontró a menudo en la galería más alta del teatro, mirando el escenario vacío. Una noche, tras una función especialmente intensa de El lamento de Colombino, la encontró llorando en silencio en una esquina del taller, lejos de su familia. Con una paciencia infinita, se sentó a su lado y simplemente esperó. Finalmente, Adela habló. En una confesión entrecortada por los sollozos, una confesión que parecía arrancarle el alma, le reveló el secreto. No le habló de almas, de espíritus o de magia. No podía articular un horror tan grande. Le habló en términos que su mente infantil y aterrorizada podía soportar. Le dijo que su padre no creaba las marionetas, sino que las encontraba. Le contó que a veces llegaban al teatro personas especiales, artistas, poetas, gente triste y brillante, y que tras pasar un tiempo con su padre, se iban de viaje, un largo viaje del que nunca regresaban, y que, poco después de su partida, aparecía una nueva marioneta. Una marioneta que se parecía asombrosamente a la persona desaparecida y que se movía con sus mismos gestos, su misma gracia,
su misma alma, y le confesó su mayor miedo, que las marionetas, por la noche, cuando todos se iban y el teatro quedaba en silencio, susurraban su propio nombre, una y otra vez. Con esta confesión, Joaquín de la Fuente tuvo su momento de revelación. El detective racional que había en él luchó contra la monstruosidad de la idea, pero las piezas encajaban con una lógica impecable y aterradora. Las desapariciones, el realismo imposible de las marionetas, la atmósfera del teatro, los compartimentos secretos. No sabía cómo lo hacían, si era a través de la hipnosis, de alguna droga desconocida o de algo peor, pero entendió que Elías Solórzano no era un asesino en el sentido convencional. Era un ladrón de identidades. De alguna manera, transfería la personalidad, la esencia, el alma de sus víctimas a sus creaciones de madera. El teatro no era un escenario, era un mausoleo de almas vivientes, una colección de genios enjaulados. En ese momento, escuchó un ruido en el sótano, debajo del taller. Elías e Ismael estaban a punto de comenzar un nuevo proceso de transferencia con un joven y talentoso guitarrista flamenco que de la Fuente había visto en el teatro esa misma noche. El detective sabía que tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya, antes de que otra alma se uniera al coro de los susurros. Con el corazón martilleándole en el pecho y la confesión de Adela resonando en su mente, Joaquín de la Fuente supo que no tenía tiempo para buscar a la policía, que de todas formas no le creería y solo lo tomarían por loco. Tenía que enfrentarse a los Solórzano él mismo, en su propio terreno, en el corazón de su macabro taller. Le pidió a Adela, que temblaba como una hoja, que lo llevara al sótano por una entrada de servicio, mientras Elías y su hijo Ismael estaban ocupados preparando a su nueva víctima. Descendieron por una estrecha y húmeda escalera de caracol hasta el taller secreto, un lugar que olía a madera, a laca, a polvo y a un miedo antiguo y concentrado, un olor que se pegaba en la garganta. El taller era una visión del infierno de un artista. Las paredes estaban cubiertas de herramientas de tallado de una precisión quirúrgica, bocetos anatómicos de una exactitud escalofriante, y en una esquina, en la penumbra, decenas de marionetas retiradas colgaban de ganchos de carnicero, sus ojos de cristal fijos en el vacío, como un público de condenados. En el centro de la sala, sobre una mesa de operaciones que parecía una mezcla de altar y mesa de disección, yacía el joven guitarrista, inconsciente, atado con correas de cuero. A su lado, sobre un caballete, estaba la marioneta recién terminada, una figura de un trovador andaluz, esperando recibir a su nuevo ocupante. Elías e Ismael estaban de pie junto a la mesa, vestidos con delantales de cuero, a punto de comenzar el ritual. Elías sostenía en sus manos la aguja de hueso de cóndor y el carrete de hilo hecho con cabello humano. Al ver a De la Fuente y a Adela de pie en la entrada, la expresión de Elías no fue de sorpresa, sino de una profunda y airada decepción, la de un gran maestro cuyo aprendiz más querido lo ha traicionado. Adela, ¿y el crítico?, dijo con una voz suave y peligrosa, una voz que no se correspondía con la escena. ¿Han venido a interrumpir el nacimiento de una nueva estrella? Tenía grandes planes para usted, De la Fuente. Su alma de detective, tan lógica y analítica, habría sido una marioneta fascinante, un Sherlock Holmes para mi compañía. De la Fuente sacó un pequeño revólver
que llevaba oculto en el bolsillo de su chaqueta. Se acabó, Solórzano. Su fábrica de horrores cierra esta noche. Libere a este hombre. Elías sonrió, una sonrisa triste, condescendiente y completamente desquiciada. ¿Horrores? Señor de la Fuente, usted ve el crimen, la locura. Yo veo el arte en su forma más pura, la trascendencia. ¿Qué es un alma? Una colección de gestos, de emociones, de talentos. Un conjunto de hilos invisibles que mueven una marioneta de carne. Yo simplemente los corto de un recipiente imperfecto, frágil y mortal, y los ato a uno perfecto e inmortal. Les doy a estas almas la eternidad, la oportunidad de expresar su arte para siempre, sin el estorbo de la carne, de la vejez, de la enfermedad, de la duda. Les da una prisión, gritó Adela, sus palabras ahogadas por las lágrimas. Los condena a una tortura silenciosa y eterna. Mientras hablaban, algo extraño comenzó a suceder. Las marionetas colgadas en las paredes comenzaron a moverse, no de forma violenta, sino con un ligero temblor, un movimiento sutil de sus cabezas de madera, como si estuvieran despertando de un largo letargo, atraídas por la energía emocional del conflicto. El susurro que Adela oía por las noches comenzó a llenar la habitación. Un murmullo polifónico de docenas de voces atrapadas, hablando a la vez. Una cacofonía de lamentos, poemas y fragmentos de canciones. Elías pareció no inmutarse. Son solo los ecos de su antigua vida. Están agradecidos. Ahora, si nos disculpan, el espectáculo debe continuar. Hizo una seña a Ismael, un joven fanático con la misma mirada intensa de su padre, que se abalanzó sobre De la Fuente. La batalla que siguió fue caótica y desesperada. Mientras De la Fuente forcejeaba con el sorprendentemente fuerte Ismael, el murmullo de las marionetas se convirtió en un gemido colectivo. Una onda de sonido psíquico llena de décadas de frustración y locura contenida, que hizo vibrar el aire del sótano. Y entonces, la marioneta de Colombino, el payaso triste, la primera creación, que estaba sentada en un rincón oscuro, se movió. No como una marioneta, se levantó sin hilos, sus articulaciones de madera crujiendo con un sonido antinatural, y caminó, con pasos rígidos y decididos, hacia Elías. Su rostro pintado con una sonrisa trágica parecía ahora una mueca de odio puro. Elías retrocedió, por primera vez en su vida, aterrorizado de su propia creación. Julián, susurró, reconociendo al alma que había robado. Colombino levantó sus manos de madera y con una fuerza antinatural las cerró alrededor del cuello de su creador. En medio del caos, De la Fuente logró zafarse de Ismael y corrió a liberar al guitarrista. Adela, en un estado de shock catatónico, había cogido una de las lámparas de queroseno del taller. Al ver a su padre siendo estrangulado por su propia y perfecta creación, y al ver a las demás marionetas comenzando a moverse, a caer de sus ganchos como frutos podridos, su mente se rompió. Con un grito que fue a la vez de terror y de liberación, arrojó la lámpara contra una estantería llena de barnices, lacas y disolventes. El fuego prendió al instante, con una explosión de color y calor. El fuego se extendió por el taller subterráneo con una velocidad infernal, alimentado por décadas de acumulación de madera, barnices, telas y productos químicos. Las llamas envolvieron a Elías
y a la marioneta de Colombino, que no soltó a su presa ni siquiera cuando ambos fueron consumidos por el fuego, en un abrazo final de creación y venganza. Ismael, al ver a su padre morir, lanzó un grito de rabia animal y en lugar de huir, se lanzó ciegamente hacia las llamas, desapareciendo en el holocausto. Joaquín de la Fuente, actuando por puro instinto, agarró a Adela, que estaba paralizada por el horror, y al joven guitarrista, que comenzaba a despertar, aturdido y confundido, y los arrastró hacia las escaleras. Detrás de ellos, el teatro entero comenzaba a arder. El fuego se propagó desde el sótano a través de los viejos conductos de ventilación y las estructuras de madera, y en cuestión de minutos, el gran teatro de autómatas Solórzano, la joya cultural de Santiago, se convirtió en una pira funeraria que iluminó la noche de la capital. El calor del fuego hizo que los hilos de las marionetas colgadas en el taller se quemaran, y por un instante, antes de que el techo se derrumbara, De la Fuente juró haber visto cientos de pequeñas luces, como fuegos fatuos de diferentes colores, escapando de las llamas, atravesando las paredes y disolviéndose en el aire, las almas finalmente liberadas de su prisión de madera y de su tormento. La historia oficial, como era de esperar en una sociedad que valora las apariencias por encima de todo, fue mucho más prosaica y trágica. El incendio fue atribuido a un lamentable accidente, un cortocircuito en las nuevas y poco fiables instalaciones eléctricas del teatro. La talentosa y querida familia Solórzano, junto con un joven músico que los visitaba, perecieron en el incendio. Fueron aclamados como mártires del arte, y la ciudad entera lloró su pérdida. Se escribieron poemas en su honor, y se propuso levantar una estatua en su memoria. Joaquín de la Fuente nunca contó la verdad completa a nadie. Sabía que el mundo no estaba preparado para ello, que lo tomarían por loco y que la verdad solo causaría un pánico innecesario. Se aseguró de que Adela, la única superviviente de la familia, fuera enviada a un sanatorio tranquilo en el campo, bajo un nombre falso, donde pudiera recuperarse lejos del trauma y del estigma. El joven guitarrista, que no recordaba nada de lo sucedido en el sótano, simplemente continuó con su vida, aunque nunca más pudo tocar la guitarra sin sentir una extraña sensación de vacío. De la Fuente, en su informe confidencial a la Gran Logia Masónica, habló de un culto decadente, de una locura familiar y de posibles actividades criminales, omitiendo deliberadamente los detalles sobrenaturales. El misterio de los artistas desaparecidos quedó oficialmente sin resolver, aunque con la muerte de los Solórzano y la destrucción de su teatro, las desapariciones cesaron por completo. La verdad sobre las marionetas vivientes, sobre el tejedor de sombras y las almas robadas, fue consumida por el fuego y enterrada bajo las cenizas de un teatro olvidado. Los años pasaron y la historia del gran teatro Solórzano se convirtió en una leyenda romántica y trágica de Santiago. Un cuento sobre el genio, la pasión y el destino. Se hablaba del talento inigualable de Elías, de la belleza de sus creaciones y de su final de mártires, consumidos por su propio arte. El terreno donde se alzaba el teatro permaneció vacío durante décadas, un solar quemado que los niños evitaban y que los adultos miraban con una mezcla de nostalgia y temor supersticioso. La gente decía que el lugar estaba maldito, que por las noches se podían escuchar lamentos, aplausos fantasmales y el sonido de una caja de música desafinada.
Finalmente, en la era moderna, el terreno fue comprado por una corporación y se construyó sobre él un moderno y vanguardista centro cultural, con salas de cine, galerías de arte y un teatro experimental. El pasado fue enterrado bajo el hormigón, el vidrio y el acero, pero el mal, a veces, deja ecos, fragmentos de su poder, semillas que pueden volver a germinar. No todas las marionetas de los Solórzano se quemaron en el incendio. Una pequeña colección, las piezas más antiguas y retiradas, las primeras creaciones de Elías antes de su pacto, estaban guardadas en el ático de la casa familiar, en el barrio de Lastarria, y sobrevivieron. Pasaron de generación en generación, olvidadas en viejos baúles, hasta llegar a manos del último descendiente, el joven artista Mateo Solórzano, el hombre que, sin conocer el terrible secreto de su familia, decidió restaurar la marioneta del payaso. Triste Colombino, la piedra de obsidiana que encontró en su interior no era un simple adorno, era el punto de anclaje, la aguja invisible que el tejedor de sombras usaba para atar el alma de Julián Reyes a la madera. Al retirarla, Mateo no liberó el alma del poeta para que encontrara la paz, solo la desató de su prisión física, liberándola en nuestro mundo. El espíritu de Julián, un alma enloquecida por más de un siglo de cautiverio, tormento y repetición, ahora libre de su cuerpo de madera, pero aún atado a este plano por la fuerza del trauma y la injusticia. Es una entidad invisible, una presencia de una tristeza y una rabia infinitas, y ha comenzado a hacer lo único que sabe hacer, lo único que recuerda, el arte. Pero ahora él es el director. Está buscando un nuevo escenario, nuevos actores, nuevas almas para añadirlas a su propia y silenciosa obra de teatro de la desesperación. Las recientes y extrañas desapariciones de jóvenes poetas, músicos y artistas en el bohemio barrio de Lastarria, desapariciones que la policía no logra conectar, son solo el comienzo. La historia no ha terminado. Una de las marionetas se ha convertido en el titiritero, y ahora toda la ciudad es su escenario, y todos nosotros, sus potenciales actores. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si la sonrisa pintada de una marioneta nunca te volverá a parecer la misma, si sientes que los hilos del destino a veces son más literales de lo que pensamos, compártela con alguien que ame los misterios donde el arte y el horror danzan juntos en un escenario oscuro. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.